Barbacano. No te estanques. Sin mosquito no hay dengue. Jujuy, con la gente. Bien, continuamos con Punto de Vista. Después le cuento a la gente lo que estábamos charlando fuera de cámara con el ingeniero. Seguimos el punto de vista de este lunes y como te lo habíamos adelantado, ya está con nosotros el presidente de la Superintendencia de Servicios Públicos, el ingeniero Carlos Weller. Siempre que viene Carlos acá, pobrecito, siempre lo quiero invitar para que hablemos de cosas lindas, de cómo están haciendo el trabajo, cuáles son las expectativas, cuál es el plan de trabajo de la superintendencia, pero siempre agarramos el teléfono y lo llamamos a Carlos cada vez que hay algunos problemillas, ¿no? con el tema de los precios y de los aumentos de la tarifa. Ya intuíamos que iba a ser un tiempo difícil para él como titular y para todo su equipo de trabajo, pero bueno, el agradecimiento de tenerlo siempre acá y que acepte nuestra invitación. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Punto de Vista de nuevo. Por favor, muchas gracias, César, y para mí siempre es un gusto visitarte, porque, tenemos la posibilidad en el amplio rango de cobertura que tiene el canal, y tu programa es un programa que atrapa mucho la atención de los televidentes, de poder explicar un poquito las cosas que pasan, y me parece que eso es muy útil para entender parte de la realidad que nos toca vivir, ¿no? Bueno, arranquemos con el cuchillo hasta el hueso, porque estuvimos viendo cómo grupos de vecinos en distintos lugares de la provincia de Jujuy manifestándose, como le decimos sintéticamente, en contra del aumento de la tarifa. Y por ello escuchaba algunas voces, siempre hay algunos entrometidos ahí, que era responsabilidad del gobierno de la provincia. ¿Es responsabilidad del gobierno de la provincia estos tarifazos que estamos viviendo, o está viviendo gran parte de la familia jujeña? Mira, para entender qué es lo que nos pasa con el tema tarifa, hay que contextualizar un poco lo que viene pasando en la Argentina. Bien. Desde el 10 de diciembre en adelante. El 10 de diciembre se dio en la Argentina un proceso de cambio de modelo de gestión, claramente con el apoyo de un sector mayoritario de la población. Si hay algo que no se le puede reclamar a este presidente es que esté haciendo algo que no dijo que iba a hacer. Lo anunció claramente y me parece que ese cambio de modelo de gestión está sustentado básicamente en dos premisas que él planteó como los objetivos centrales, al menos en la primera etapa de su gestión. Uno de esos objetivos tiene que ver con el déficit cero, es decir, que el Estado Nacional llegue a gastar equilibradamente lo que le ingresa y salir de la lógica con la que veníamos hasta este momento de que para cubrir lo que se gastaba por encima de los ingresos del Estado se emitía. Y eso nos lleva al otro problema, el otro compromiso, que fue el control de la inflación. Es decir, el proceso de déficit cero e inflación controlada, no le podemos decir a la sociedad que ese proceso va a ser indoloro. Lamentablemente, entramos en un modelo de gestión donde todo aquello que el Estado pagaba de más, que se pagaba con emisión, porque la realidad es que todo el sistema de subsidio, todo el andamiaje de sistema de subsidios que tenía el gobierno kirchnerista de Alberto Fernández y Cristina, lo cubrían con emisión monetaria que traía como consecuencia inmediata los índices inflacionarios que hemos tenido. Bueno, este presidente dijo: señores, no gastamos más de lo que nos ingresa, vamos a ir controlando la inflación. Ahora, ese proceso tiene costo para la ciudadanía. Y los costos son los que en parte estamos pagando con las tarifas de los servicios públicos. Primero, las tarifas de los servicios públicos en general, porque no es solamente el tema de la tarifa eléctrica lo que ha sufrido un incremento considerable. Servicios públicos de transporte, servicios públicos de gas. En telefonía, digamos, el Estado Nacional nunca puso recursos, pero también ha habido como una suerte de liberación, y creo que todos, cuando nos llega la boleta de la telefonía, nos damos cuenta que ha habido un incremento importante. Entonces, vos me preguntás, ¿tiene responsabilidad? Por supuesto que la tiene.
La factura de la energía se conforma bajo responsabilidad de 3 jurisdicciones: la jurisdicción nacional, la jurisdicción provincial y la jurisdicción municipal. Bien. ¿Por qué? Porque en la factura que nosotros le decimos la factura de la luz, en rigor de verdad pagamos 4 servicios. 4 servicios que son el servicio de provisión de energía eléctrica, el servicio de provisión de alumbrado público, el servicio de provisión de agua y el servicio de provisión de cloaca. Entonces, la mal llamada factura de la luz es en realidad, por una disposición normativa de una ley provincial, es un esquema de factura unificada donde se pagan estos 4 servicios. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que no pagamos solo factura de luz, pagamos 4 servicios. Bien. Segundo punto. Cuando nosotros analizamos dentro de la estructura de la parte estrictamente eléctrica, nosotros tenemos una parte que es responsabilidad de la provincia y una parte que es responsabilidad de la nación. En esa parte de responsabilidad de la nación, que es el costo de la energía, es donde hemos tenido esta suerte de percepción de que el Estado Nacional empezaba a retirarse del aporte de los subsidios que venían sosteniendo un valor barato del valor del megavatio hora. A ver, así como el kilogramo es la unidad de medida para el pan, el megavatio es la unidad, el megavatio hora es la unidad de medida de la energía que Nación le vende a la administradora del sistema interconectado nacional y que después esa administradora se lo cobra a las distribuidoras. Es decir, hay una traslación por normativa nacional casi directa de ese valor de energía a la factura del usuario. Bueno, en ese ítem, para que tengan idea, en la resolución del 2 de febrero del 2024, que es la resolución 007 de la Secretaría de Energía de la Nación, el valor del megavatio pasó de 15.000 pesos a 44.000 pesos. Estamos teniendo dimensión de los números que estamos hablando. Bien. No para todos los usuarios del sistema, porque también esto hay que reconocerlo. ¿A dónde se ha aplicado ese incremento tan fuerte? En todos aquellos usuarios que no son usuarios residenciales, pero incluso en algunos residenciales como los N1, porque después tenemos que explicar esto de la segmentación para poder entenderlo, se ha aplicado el valor pleno del megavatio. Entonces, se ha dejado congelado solo el valor del megavatio para los N2 y N3. Ahora, ¿qué es N2, N3 y N1? En el año 2022, la Secretaría de Energía de la Nación impulsó un sistema que se llamó de segmentación energética, que fue profusamente difundido, donde se categorizaba a los usuarios en función de su capacidad económica. Es decir, N1, sectores de altos ingresos. Bien. Aquel sector que en el grupo familiar tenía un ingreso superior a los 4 salarios mínimos vital y móvil. No por el consumo, Carlos, sino por el ingreso familiar. No por el consumo, es por el ingreso económico del grupo familiar. Bien. La categorización tiene que ver con cuánto declaró la persona que se registró del ingreso del grupo familiar. Es decir, aquellos grupos que ganaban más de 4 salarios básicos mínimos vitales y móviles eran categorizados en N1. Bien. Ese grupo está junto con los de tarifa general, que son todas las pymes, los sectores comerciales, los grandes usuarios, la administración pública, el alumbrado público y el transporte. A todo ese conjunto de individuos se le aplicó tarifa plena con el incremento que yo te estoy diciendo, que en algunos casos es mayor, porque los valores iniciales eran más bajos, pero los unificó en 44.800 pesos el valor del megavatio. A los sectores, el N3 es el sector de la sociedad que gana entre 2 salarios mínimos vital y móvil y los 4, categorizado como sector de ingresos medios. Y los N2 son los que ganan, o en el grupo familiar tiene un ingreso menor a 2 salarios mínimos vital y móvil, son los que están categorizados como N2. Bien. Cuando cualquier usuario mira su factura,
en la parte superior, a la par del nombre, allí viene identificado a qué segmento pertenece. Ah, bárbaro. Nosotros tenemos en el segmento N2 95.000 usuarios, que se dividen en dos grupos. Un primer grupo, que son los que están categorizados por el sistema como N2, que dice segmento N2. Ahora, hay otro conjunto de usuarios, que son 37.000 usuarios, que no se inscribieron en el sistema. Ajá. A esos usuarios, si yo hubiese respetado la resolución que sacó la Secretaría de Energía, los tendría que haber mandado a categoría N1. N1. Ahora, el entonces gobernador Morales nos dijo, no manden esa gente a N1, sosténganlos en N2. Entonces ahí nos aparecen esos N2 en categoría, digamos, forzada como N2. Por decisión política. Por decisión política, porque obviamente el gobernador dijo, yo le pongo el pecho a lo que venga, pero no voy a mandar esa gente, porque había mucha gente del interior de la provincia que nosotros éramos muy conscientes que no revestían sectores de altos ingresos. Entonces, ese esquema hoy se mantiene todavía y lo seguimos sosteniendo con esa característica. Ahora bien, a ese sector N2 y al N3 que consume menos de 450 kilovatios hora por mes, se les congeló el MEM, el mercado eléctrico mayorista, el valor del megavatio. En un caso pagan 2.947 pesos y en el otro pagan 3.400 el megavatio. O sea, estamos hablando de una diferencia prácticamente de 10 veces entre uno y otra categoría. Entonces, los más castigados con este incremento que se dispuso en esta resolución son los sectores productivos y los sectores, el segmento N1 y el N3 excedente, es decir, aquellos que consumieron más de 450 kilovatios hora por mes. Ahora bien, dentro de esa tarifa, digamos, cuando ustedes miran la factura, hay tres renglones: cargo fijo, cargo por energía y cargo por uso de red. El valor de cargo por energía es el que compete exclusivamente a la Nación. Es el que se determina de manera trimestral mediante estas resoluciones que se llaman determinación estacional del precio y del transporte, porque vienen los dos ítems metidos en esa resolución y es lo que tuvo un impacto enorme en esta resolución de la que estamos haciendo referencia. Ahora, eso es responsabilidad del Estado Nacional y sobre eso, la verdad, la provincia no puede hacer nada excepto trasladarlo, porque así lo establece la normativa al usuario final. En el caso de lo que es el valor agregado de distribución, que son los otros dos ítems que figuran en la factura, eso hay una norma que es la ley 4.888, sancionada en el año 1997, que establece cómo se va a conformar el sistema eléctrico provincial una vez que fue concesionada la empresa para prestar el servicio de energía eléctrica. En esa ley y en ese contrato de concesión se establece la forma cómo se va a ir actualizando el valor agregado de distribución de manera trimestral, en consonancia con la resolución que saca Nación. Porque yo tengo que incorporar en esa resolución que yo saco como SUSEPU el valor que me fija Nación más el valor que me resulta del valor agregado de distribución. Pero ese valor agregado de distribución no es discrecional. Es decir, yo no saco el dedo, miro cómo viene el viento. Tengo una ecuación matemática que está definida en el contrato de concesión y que fue revisada a lo largo de las revisiones quinquenales que se vinieron haciendo. La última fue en el año 2022, la revisión tarifaria extraordinaria que se hizo, que tuvo su audiencia pública, tuvo su consulta con las organizaciones de consumidores y finalmente se tomó la determinación de fijar esa fórmula que incorpora básicamente índices que tienen que ver con la inflación. Índices de salario, índices de incremento de maquinarias eléctricas, índices de salarios del sector específico del gremio de luz y fuerza, índice de precios mayoristas, es decir, todos índices que publica el INDEC. Eso se pone en una formulita
se pone los números que publica el INDEC, que cualquiera los puede consultar, y resulta un valor determinado. Ese valor determinado es el que luego se termina aplicando en la tarifa. Entonces, esa es la parte de responsabilidad provincial, que vuelvo a insistir de nuevo, no es un problema ni de voluntad, ni de buena ni de mala voluntad. Bien. Es un problema de aplicar una norma que nos dice cómo tenemos que hacer ese cálculo. La otra parte de la factura es la parte impositiva, que la parte impositiva es donde aparece la participación municipal. ¿Por qué? Porque allí aparece un 6% que se determina sobre el valor de energía, sobre el valor, ahí, sumado los 3 ítems, esto aparece, dice subtotal energía. Sí. Bueno, sobre ese valor se aplica ese 6% que es, entre comillas, un impuesto municipal, que se llama tasa de uso del espacio aéreo. También se calcula sobre ese valor el valor del alumbrado público. Y ahí insisto, a todos nos gusta disfrutar de una ciudad iluminada. A todos nos gusta que cuando caminamos por la calle haya una buena iluminación, que cuando vas a una plaza, bueno, eso, ¿quién lo va a pagar si no los usuarios? Claro. Porque somos nosotros los que disfrutamos del beneficio de tener una ciudad iluminada. Entonces, eso también es de jurisdicción municipal. Claro. La tasa de alumbrado público la determina cada municipio a través de una ordenanza de su consejo deliberante. Bien. Y después tenemos la otra parte de la cuestión impositiva, que es el IVA. El IVA, que en términos generales tiene un 21% sobre el general de las tarifas. Entonces, la composición de la tarifa tiene la parte nacional, la determinación de la energía, la parte provincial, la determinación del valor agregado de distribución, y la parte que corresponde a la parte impositiva, que tiene esos 3 componentes, porque me estoy olvidando de mencionar los ingresos brutos, que también forma parte de lo que pagamos en la factura. Y después aparece abajo, donde dice otros cargos, el FOPEG. El FOPEG es el Fondo Provincial de Energía, que es un fondo que se creó de manera solidaria hace muchos años. Esto no es un invento ni del gobierno nuestro ni del gobierno anterior. Esto viene desde hace mucho tiempo, porque es un mecanismo solidario en el que todos los usuarios de la provincia que estamos en el sistema interconectado hacemos un aporte para cubrir parcialmente el costo de generación del sistema aislado provincial. La provincia de Jujuy es la única provincia en todo el territorio argentino que tiene un sistema aislado provincial donde están a través de una central alimentadas varias comunidades atendidas por una prestadora privada. Bien. Es decir, esa es más o menos la estructura de la tarifa y las responsabilidades que tiene cada una de las jurisdicciones para entender un poquito el proceso en el que estamos. Está clarísimo. Y ahí empiezo a repreguntarte algunas cosas. Si el usuario que, por ejemplo, no se inscribió, ¿no es cierto?, para que lo categorice, para que el sistema nacional lo categorice como N2 o N3, depende, digámoslo, el ingreso familiar. ¿Eso está cerrado o permanentemente se pueden inscribir o acceder a alguna página específica al respecto? No, eso está abierto de la misma manera que está abierta la tarifa social. La tarifa social provincial es otro sistema de subsidios de características provinciales, pero voy a tu pregunta. Uno de los cambios importantes que propone este gobierno, el gobierno nacional, es que hasta acá venía funcionando el subsidio a la oferta. Es decir, el gobierno nacional imprimía plata, le daba plata al Tesoro, el Tesoro se la daba a Camesa, Camesa le pagaba a los generadores para que los generadores, cuando determinen el precio de venta a Camesa, ya lo hagan incorporando ese subsidio para que el precio sea menor. ¿Qué hacía Camesa? Camesa se daba vuelta y le cobraba ese precio disminuido por ese subsidio a las distribuidoras. El cambio que está planteando este gobierno es no más subsidio a la oferta, vamos a pasar a dar subsidio a la demanda. Bien. ¿Esto qué significa? Significa que hay que determinar si un usuario determinado tiene condiciones socioeconómicas para
ser acreedor de un subsidio o no. Bien. Entonces, allí hay todo un proceso de determinación de una canasta energética que todavía no está definida, pero que va a ser valorizada y la pretensión es que un usuario al que esa canasta energética le represente más de un 10% de su sueldo, se le va a dar un subsidio. Al que le represente menos del 10% del ingreso del grupo familiar, no le va a corresponder subsidio. Bien. Entonces, nosotros necesitamos que todos los usuarios que no se han registrado en el RACE lo hagan. ¿Por qué? Porque inscribirse les abre la posibilidad de ser acreedores al subsidio. Bien. No inscribirse no les da ninguna posibilidad de acceso al subsidio. Es decir, esto lo tienen que tener clarísimo la gente. Entonces, una vez que se inscriben, tienen que declarar los ingresos del grupo familiar y el propio sistema ya los ubica en alguna de las categorías. Con lo cual, si los categorizan en N2, tienen la posibilidad de poder tener una expectativa de un subsidio en el futuro. Si los categorizan en N1, evidentemente no, y si los categorizan en N3, pueden tener un subsidio parcial, según, obviamente, lo que declaren como ingreso del núcleo familiar. Es decir, eso en cuanto a la nueva modalidad de los subsidios nacionales. Es un poco, Carlos, para que la señora o el señor que nos está viendo y escuchando, es más o menos lo que se planteó con el tema de este voucher escolar educativo para los papás o la familia que tengan sus hijos en las escuelas privadas. No va a la oferta, sino que va a la demanda, va al usuario, al que lo pide, al que inscribe y al que tiene, el que rinda las condiciones establecidas por la norma. Efectivamente, el concepto es exactamente el mismo. Bien. Es decir, no es a diferencia, porque en realidad la tarifa social tiene un mecanismo de características similares, nada más que el subsidio nacional va a operar sobre el costo de la energía, mientras que el subsidio provincial opera sobre el VAT. Ajá. El subsidio provincial es un subsidio complementario al subsidio nacional. Es decir, el subsidio de tarifa social se otorga a demanda, se otorga a pedido del interesado, para lo cual tiene que registrarse en una página, completar los datos personales, los datos del grupo familiar, adjuntar la documentación que le pide el formulario, que tiene que ver básicamente con ingreso, con tenencia de propiedades, tenencia de vehículos, y si la persona cumple el requisito, se lo incorpora a la tarifa social. La tarifa social es estrictamente una definición del gobierno provincial que el gobernador Carlos Sadir ha decidido mantenerla a pesar de las limitaciones de recursos que tiene. Yo, para que tengan una idea, en el año 2023 el sistema de subsidio de tarifa social provincial le representó a la provincia una erogación de 900 millones de pesos. ¿Al año? En el año 2023. Bien. Solo en el mes de enero del año 2024 ya llevábamos 127 millones de pesos, con lo cual, proyectado hasta fin de año de mantenerse ese valor, estamos hablando de 1.440 millones de pesos que tiene que poner la provincia para sostener el sistema. Pero eso es porque es decisión política. Esto es decisión. En su momento fue de Gerardo Morales y en esto, digamos, reafirmado por la gestión de Carlos Sadir. Tiene que ver con este concepto de hasta dónde reconocemos la importancia de la participación del Estado en el acompañamiento a los sectores vulnerables. Pero también es cierto que se le ha puesto límite a la tarifa social. Ahora, a partir de la resolución, digamos, de febrero de este año, justamente teniendo en consideración que se estaban disparando los números porque había gente de tarifa social que consumía cualquier valor de energía, se decidió ponerle un límite. Bien. El consumo promedio que tiene un usuario residencial en la provincia de Jujuy son 191 kilovatios hora mes. Consumo promedio de un usuario residencial. Se ha decidido levantar el límite de la tarifa social hasta los 300 kilovatios hora mes. Es decir, un 50% más del consumo promedio. Pero
Si vos te pasás de los 300 kilovatios, 301 kilovatios, listo, perdés el beneficio de la tarifa social. Bien. Si volvés a recomponer tu consumo por debajo de 300, automáticamente el sistema de la distribuidora te vuelve a incorporar. Ajá. Es decir, este control Bien. es mes a mes. Bien. ¿Cuál es la idea? La idea es también fomentar en los usuarios residenciales y particularmente en aquellos que están subsidiados que hagan un consumo racional de la energía. Bien. Por eso ese 50%, por eso ese límite, porque tampoco se puede permitir que haya un consumo excesivo de energía y que terminemos pagando todo a través de los impuestos que pagamos, de donde viene la plata para pagar ese subsidio. Y no es menor, digo, ¿no? Porque estaba estudiando un poco tu visita, más o menos, vos corregime, estamos hablando con la provincia, hay más o menos 220.000 usuarios, digamos, de energía. De esos, 59.000 familias están subsidiadas en este momento, ¿no? Reciben la tarifa social provincial. Así es. La tarifa, ese es el número. Estamos bien rumbeados. Así estamos. Bueno, y ahora te pregunto porque esta es la pregunta que en la calle permanentemente nos hacen. Me dicen, che, pero si va el ingeniero, preguntarle por qué la provincia no actúa con la concesionaria de la energía que tenemos en Jujuy, que es EGESA. Tienen herramientas, tienen posibilidad, porque el imaginario, pues lo estás explicando muy bien, pero por ahí el imaginario colectivo es responsabilidad política porque no quieren avanzar o ponerle el freno a EGESA. ¿Tienen herramienta? ¿Eso es un mito? A ver, no es ningún mito. El sistema eléctrico provincial tiene tres componentes. Poder concedente, que es el Estado provincial, es el que le otorga la concesión a la distribuidora para prestar el servicio. Segundo componente del sistema, y el tercero es el usuario. Esos tres elementos del sistema, en las normas que rigen la existencia, Ley 4.888 por un lado, que es la que define este sistema, y el contrato de concesión, que es el que establece el vínculo entre el poder concedente y la prestataria, se establecen derechos y obligaciones. Es decir, los tres componentes del sistema tienen derechos y obligaciones. La responsabilidad de la entidad que yo presido, la superintendencia, es velar porque nunca se produzca un quiebre en los equilibrios de los derechos y las obligaciones que tiene cada uno. Bien. Ahora, cuando se violenta una obligación y no se la cumple, o se violenta un derecho, la superintendencia actúa en consecuencia. Si, por ejemplo, la prestataria del servicio incumple las calidades del servicio, se le aplica, en principio, una multa. Si reitera, puede llegar hasta la anulación del contrato de concesión. Como dato ejemplificador de esto, en el año 2023 la superintendencia le aplicó a la distribuidora una multa de 700 millones de pesos por mala calidad del servicio de los años 2018 y 2019. Es decir, acuérdense que 2020 y 2021 tuvimos pandemia, hubo un acta de transición que congeló todo esto, en el 2022 retomamos todo esto y en el 2023, después de hacer todos los análisis técnicos que se tienen que hacer para determinar si hubo o no incumplimiento, se determinó incumplimiento y se le aplicó la sanción. Es decir, el pliego de concesiones le da herramientas a la superintendencia para cuando, verificado un incumplimiento, se pueda proceder en consecuencia para que la distribuidora se adecúe a lo que en términos de calidad de servicio, de cumplimiento de su obligación está establecido en el pliego de condiciones. Está bueno. Pero de la misma manera como yo le impongo obligaciones a la distribuidora, también le reconozco derechos. Y el derecho más básico que tiene la distribuidora es que se respete el pliego de concesión. Bien. Y el pliego de concesión dice que yo le debo adecuar, ajustar por inflación la tarifa de manera trimestral.
Si yo me salgo, yo Estado provincial, me salgo del cumplimiento de esa obligación, lo que estoy haciendo es dándole el derecho a la distribuidora que me inicie una acción legal por haberla perjudicado económicamente. Absolutamente. Entonces, este es el límite en el que nosotros, los funcionarios de la superintendencia, no nos tenemos que mover. Bien. Yo voy a poner un ejemplo. Acá hemos tenido un funcionario en el Ministerio de Economía de la Nación que un buen día dijo: a mí no me importan los contratos que tenemos firmados. Voy a propiciar y voy a definir la reestatización de YPF. Sí. Y no cumplió los contratos. Hoy, esa decisión de ese funcionario le está costando a la Argentina 16.000 millones de dólares. O nos puede costar el 51% de las acciones de YPF. El 51% de las acciones de YPF. Es decir, claro, como una decisión tomada allá, una bravuconada. Absolutamente. Estamos hablando allá, a ver, para que la gente entienda, estamos hablando de Kicillof, del gobernador Kicillof, el actual gobernador, que era ministro de Economía cuando estatizó YPF. Por eso es que yo a veces le pido a la gente que entiendan que cuando uno es funcionario y tiene responsabilidades de firma que pueden afectar derechos, no es tan liviano como por ahí se pregona y se dice: ¿por qué no suspenden como ha suspendido Salta? Yo no sé cuál va a ser la consecuencia que le va a traer a Salta haber suspendido la aplicación del cuadro tarifario. Claro. Pero te puedo escribir que alguna consecuencia va a tener. Absolutamente. No es gratis incumplir un contrato. Totalmente. Es decir, esto lo tiene que tener claro la gente. Entonces, nuestros límites de intervención están marcados por las normas que rigen nuestra conducta y nuestro comportamiento en términos de velar por los derechos de cada una de esas partes que tiene el sistema eléctrico de la provincia. Me pasa lo mismo con agua, me va a pasar en un futuro cercano lo mismo con GIRSU, cuando incorporemos también el tema de GIRSU, digamos, como área de incumbencia de regulación y de control a la SUSEPU. Es decir, esto lo tenemos que entender con claridad, porque si no parecería que hay funcionarios que porque nosotros no escuchamos a la gente. A ver, yo soy usuario de energía, en mi casa la boleta llegó de un valor a otro totalmente diferente, la que tengo que pagar. Es decir, los que somos funcionarios también somos usuarios del sistema. Claro. Entonces, esto de pretender hacernos aparecer como indiferentes, por supuesto que no somos indiferentes. Es decir, ni el gobierno provincial es indiferente, ni los funcionarios que estamos en la SUSEPU. Creo que todos somos conscientes del momento difícil y dramático que estamos viviendo en la Argentina. Ahora, tenemos que tener en claro que este proceso de transición, del desorden en el que vivíamos, con un gasto del Estado absolutamente descontrolado, con un proceso inflacionario descontrolado, a un proceso de una economía más ordenada, no va a ser gratuito. Lo vamos a tener que pagar. Es muy lindo vivir de la fiesta que tuvimos antes, pero alguien te tira la factura y te dice: bueno, ahora hay que ponerlo. Y en esto de los nuevos valores, como vos me decías, pasamos de 15.000 pesos el megavatio hora a 44.000 pesos el megavatio hora. Ese incremento en el valor es también para plantear a los generadores. Te pregunto esto porque quiero ir a Cauchari, porque también es una duda que tengo, es que si en esta nueva posición o reevaluación de la tarifa, esa planta que es de los jujeños, decir, bueno, perdemos por acá, pero ganamos por el otro lado. No sé si me entendés. Me queda claro, y es una preocupación. Yo escuché a una legisladora en algún momento decir: a mí qué me importa que la distribuidora esté al día con Camesa. Ahora, yo quiero explicarle a esa legisladora que en este proceso de cambio que se viene dando en la Argentina, vamos a ir hacia la desregulación del sistema eléctrico. Es decir, Camesa va a dejar de existir como Camesa. Sí. Por lo tanto, al liberarse el sistema de comercialización de los generadores, que hoy no existe esa posibilidad, hoy todos los grandes generadores le venden exclusiva y excluyentemente a Camesa. Bueno,
La modificación que plantea este gobierno es, señores, Camesa va a dejar de ser administrador, comprador. A partir de ahora los generadores van a tener que buscar a quién le venden energía. Obvio que en este proceso, Egesa, que es una distribuidora que está al día con sus pagos en Camesa, es una de las 5 perlitas que tiene el sistema eléctrico argentino. Mira vos, no sabía. 5 distribuidoras en toda la Argentina que están al día con sus pagos en Camesa. ¿Qué va a significar eso? ¿A quién crees que un generador va a venir a ofrecerle su energía? Claro. ¿Al que no paga? Claro, o al que paga. Entonces yo le pregunto a esa legisladora, Bien, que alegremente decía que a ella no le importaba si estaban al día o no estaban al día, si ahora el hecho de haber sido responsable, de haber sido una provincia que cumplió con las pautas, que le dio a la distribuidora la posibilidad de poder cumplir con sus obligaciones, no va a tener la posibilidad de optar por los mejores oferentes a la hora de comprar energía. Y entra, obviamente, la condición de que Cauchari empiece a proveer energía a la propia distribuidora. Bien. Entonces, todo tiene que ver con todo. Está clarísimo. Es decir, acá nos tenemos que olvidar esto de que yo puedo hacer lo que quiero. No hay posibilidad de hacer lo que quiero en un sistema tan complejo como el eléctrico, donde cada decisión que tomamos tiene connotaciones indirectas o directas en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Por eso es que hay que ser respetuoso de las normas, porque si yo no las respeto, no le doy seguridad jurídica. Alguien va a pagar. Alguien, el costo de una decisión tuya la vamos a pagar los jujeños. Un error tuyo la vamos a pagar los jujeños, porque esto inexorablemente termina en un juicio. Bueno, ya lo sabemos, lo acabas de plantear, lo que pasó con YPF me parece que es un ejemplo absolutamente claro, crítico, sobre cuando un funcionario se pasa de populista, la terminamos pagando todo. Esto no es gratis. Los incumplimientos pasan como en todos lados, señora. Si usted alquila y no cumple con el alquiler de la casa que está alquilando, va a ir a un juicio y va a tener que pagar todo lo que no pagó, más intereses. Bueno, esto es exactamente, exactamente lo mismo. Vos sabés que tengo muchos amigos de muchos clubes de la provincia de Jujuy, clubes chiquitos, clubes grandes, y me pidieron que te preguntaran si en este tema de la decisión política del gobierno provincial, el tema de la tarifa social va a seguir impactando, va a seguir beneficiando a los clubes, a las personas, mucha gente que tiene problemas que necesitan, digamos, la electricidad permanentemente por un tema de salud. ¿Eso también está incluido? En Jujuy existen hoy 3 tipos de subsidios. Contame. El subsidio de la tarifa social, que ya explicamos de qué se trata. El subsidio de los electrodependientes, que es un subsidio distinto, porque en el de la tarifa social la provincia auxilia parcialmente al usuario. Bien. En el caso del electrodependiente es un auxilio total, le garantiza el 100% del valor de la factura. Pero para ello tiene que tener un certificado emitido por el Ministerio de Salud Pública de la provincia. Bien. Es decir, no es la SUSEPU la que da fe que la persona es un electrodependiente crítico. Es decir, la familia tiene que llevar la documentación médica, presentarse en el Ministerio de Salud, pedir el reconocimiento como electrodependiente. Al momento en que le emiten el certificado, nos lo acerca a la SUSEPU, nosotros inmediatamente notificamos a la distribuidora que a partir del momento de la notificación, esa persona está subsidiada como electrodependiente. Bien. Segundo subsidio. Y el tercer subsidio, que tiene que ver, esto sí, con una decisión nacional, porque en realidad lo que se hace es subsidiar parcialmente el consumo de energía de los clubes de barrio o clubes de pueblo. Es una disposición nacional que les permite pagar una tarifa diferenciada con relación al resto de los consumidores. Eso está vigente, pueden acceder a esa tarifa, hay un procedimiento para cumplir, que empieza por ser un club reconocido por alguna entidad en la que las actividades que desarrollan están reconocidas, digamos. Es decir, para eso tienen que tener una serie de documentos que, una vez verificados, inmediatamente entran en el sistema de subsidio para los clubes de barrio o clubes de pueblo, como se llama ese tema. Buenísimo. Te hago la última
pregunta y agradeciéndote como siempre la deferencia que tenés para con nosotros. Salí de tu casa, vas a la SUSEPU, caminás, sos una persona que muchas veces te he visto comprando en el súper de la ciudad, caminando las calles de Jujuy, todo tranqui. O te pusiste una remera, no, a ver, no tengo la culpa. No, yo he sido siempre una persona que he sido muy transparente en mi accionar. Es decir, siempre he tratado de ir con la verdad y hasta donde puedo tratar de explicar cada cosa, cada decisión que se toma, especialmente estas decisiones que afectan a la gente. Sí, sí. Ahora, puede haber gente que tenga otro tipo de intereses. Es decir, lamentablemente hay algunos medios de comunicación que no solo tergiversan hechos, sino que le agregan mentiras o falsas verdades para generar una imagen que no recuerda de verdad, digamos. No. Yo, gracias a Dios, no la tengo. Como vos decís, camino por la calle, no tengo ningún tipo de custodia. Cuando alguien me para y me pregunta algo, trato de explicárselo. Creo que esto probablemente tenga que ver con los 44 años que he sido profesor en la universidad, que esta vocación de transmitir, de docente, de que la gente pueda entender un poquito más lo que nos pasa, me pone en ese plano de, yo digo, de humildad, de ser un servidor público que lo que está haciendo es cumpliendo una función transitoria, que trata en lo posible de hacer desde su conocimiento, desde su experiencia, lo mejor que puede. Ahora, la gente tendrá que evaluar después lo que puede ser el resultado o no de una gestión. Sin duda. Gracias, Carlos. No, por favor. La verdad que una alegría verte, como siempre, a vos, a tu familia. Bueno, ¿estás contento? Hay uno de los... Sí, bueno, hoy no me acompañó mi señora, me acompañó mi hijo, así que, bueno, la alegría de tenerlo de vuelta. Él cree mucho y está muy convencido de que el presidente Milei va a ordenar un poco todo esto. Yo todavía tengo algunas dudas, tengo algunas diferencias, porque bueno, uno viene de tener una concepción de otro concepto del Estado. Pero bueno, no sé, de todas maneras, en el lugar donde estemos, trataremos de hacer lo mejor que podamos por Jujuy, bueno, este es mi lugar, digamos. Así es. Gracias, Carlos. No, gracias a vos. Gracias, y lo mejor. Nosotros con esto estamos poniéndole el punto final al programa de esta noche intensa, ¿no? De punto de vista, como todas las noches, como todos los lunes, en Punto de Vista y en Tecnovisión Sociedad Anónima Canal 2 de Perico. Me parece que quedó claro, sobre todo el tema esto, ¿no? de los documentos, de la energía. Lo explicó como buen docente universitario, lo explicó claramente el ingeniero Carlos Weller. Yo quiero agradecerle a toda la audiencia, a todos ustedes que han hecho de Punto de Vista todos los lunes el encuentro, ya digo, casi habitual y permanente, donde nos podemos encontrar y podemos conversar y también escuchar a quienes tienen la responsabilidad de la toma, ¿no? de decisiones y también de políticas públicas en la provincia de Jujuy. Así que gracias a toda la gente, a todo el equipo de trabajo, muchísimas gracias, a las autoridades del canal, por supuesto, también. Y si Dios y la Virgen lo permiten, nos estaremos encontrando el próximo lunes 29, el último lunes del mes de abril. Me olvidé de preguntarle, ¿viene aumento a partir de mayo? Si no se cambian las reglas de juego, es muy probable que tengamos un nuevo cuadro estacional de la Secretaría de Energía de la Nación con un impacto bastante importante. Bueno, ¿qué va a ser? No maten a los emisarios, es lo que hay. Gracias, gente, gracias, muchísimas gracias de corazón. Nos encontramos el próximo lunes, si Dios y la Virgen lo permite. Que tengan una muy buena semana. Chao.